Atención. Díaz-Canel sufre un brutal accidente de tránsito en Santiago de Cuba. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, sufrió un tremendo accidente de tránsito en la ciudad de Santiago de Cuba, un hecho que, según fuentes oficiales, podría estar relacionado con un intento de atentado contra su vida. A pesar de la gravedad del impacto, las primeras versiones aseguran que el mandatario está estable, aunque la situación sigue siendo incierta. Desde los primeros minutos del accidente, la noticia corrió como un reguero de pólvora a través de todo el país, generando una profunda inquietud no solo entre la población, sino también en los círculos diplomáticos internacionales. Los detalles del incidente son confusos, pero las autoridades han confirmado que el presidente se encontraba en su vehículo oficial cuando la unidad sufrió una colisión de gran magnitud con otro automóvil particular en pleno centro de Santiago. El presidente Díaz-Canel fue rápidamente trasladado a un hospital de la región, donde su estado de salud es monitoreado por un equipo de médicos de alta especialización. Sin embargo, no se han divulgado detalles claros sobre sus heridas o el alcance de los daños sufridos en el accidente. La situación ha generado una gran incertidumbre, y los rumores sobre la posibilidad de que haya sido un atentado no dejan de crecer. Las imágenes que ya circulan en redes sociales muestran el automóvil presidencial severamente dañado, lo que ha alimentado las especulaciones sobre la intención detrás del accidente. Las autoridades cubanas han dejado en claro que se está llevando a cabo una exhaustiva investigación para determinar si se trató de un simple accidente de tránsito o si existe un componente más siniestro detrás del evento. La tensión crece mientras la investigación avanza, y el país entero se mantiene a la espera de nuevas declaraciones oficiales sobre el estado de salud del presidente y las conclusiones de las pesquisas. Los primeros reportes confirman el accidente. Las primeras versiones sobre el accidente llegaron desde fuentes cercanas al gobierno cubano, las cuales indicaron que el vehículo en el que viajaba Díaz-Canel fue impactado fuertemente por un coche particular que se desplazaba en la misma dirección. El choque ocurrió cerca de la intersección entre las principales arterias de la ciudad, en un lugar con alta circulación de vehículos. Aunque los testigos en la zona hablaron de un choque violento, también mencionaron que los vehículos involucrados parecían haber estado circulando a una velocidad moderada. A pesar de ello, el impacto fue suficiente como para causar grandes daños en el automóvil presidencial, lo que dejó perplejos a los habitantes de la ciudad. En cuanto a la condición física del presidente, las primeras informaciones hablaban de que fue trasladado inmediatamente a un hospital en Santiago de Cuba, pero se mantuvieron en secreto los detalles sobre su estado. La confusión y el pánico comenzaron a apoderarse de las redes sociales, donde comenzaron a circular versiones que hablaban de una posible conspiración o un atentado dirigido directamente contra el mandatario cubano. Aunque las autoridades cubanas se apresuraron a pedir calma y paciencia, la duda sobre las causas del accidente sigue latente. En este contexto, los ciudadanos cubanos se preguntan, ¿fue un simple error de tránsito o algo más grande está ocurriendo tras las cortinas del poder? En medio de esta incertidumbre, varias figuras del gobierno cubano han solicitado que se dé tiempo para las investigaciones oficiales antes de lanzar acusaciones precipitadas. Sin embargo, los rumores se multiplican cada minuto. Algunas voces opositoras, tanto dentro como fuera de Cuba, comienzan a plantear que el accidente podría no haber sido un simple hecho fortuito, sino un acto planificado en contra de la figura más importante del régimen cubano. A medida que avanza la tarde, más detalles sobre el incidente empiezan a salir a la luz, pero la falta de información clara ha dejado a la población en un estado de ansiedad total. La reacción internacional ante el suceso. La noticia del accidente de Díaz-Canel ha trascendido las fronteras de Cuba, y gobiernos de todo el mundo han expresado su preocupación por la salud del presidente cubano. A través de comunicados oficiales, varios mandatarios y organismos internacionales han enviado mensajes de apoyo al gobierno cubano, mientras las embajadas extranjeras en La Habana han redoblado las medidas de seguridad ante la posibilidad de que se trate de un ataque dirigido a desestabilizar al régimen cubano. A pesar de la rapidez con la que se ha difundido la noticia, la comunidad internacional aún no tiene certeza de si el incidente fue un accidente o si existen elementos más complejos detrás de este suceso. En los pasillos de la diplomacia, se especula sobre las posibles motivaciones detrás de un atentado, si es que finalmente se confirma que hubo una intención maliciosa. Algunos analistas políticos apuntan a las tensiones que se han vivido entre Cuba y otras potencias en los últimos años, así como las protestas internas que han agitado al país en los últimos meses. Las voces críticas al gobierno cubano han aprovechado la ocasión para señalar la vulnerabilidad de la estructura política cubana, mientras que otros se han apresurado a asegurar que cualquier intento de atentado no cambiará el rumbo de la política interna de la isla. Por otro lado, en las redes sociales, los cubanos residentes fuera del país han comenzado a compartir sus teorías sobre lo sucedido. Algunos han hablado de una conspiración interna entre facciones del propio gobierno, mientras que otros sugieren que podría tratarse de un sabotaje internacional.
Lo que está claro es que este incidente ha puesto a Cuba nuevamente en el centro de atención mundial, especialmente en un momento en el que el país enfrenta una crisis económica interna y presiones internacionales por su gestión política. El impacto en la seguridad del gobierno cubano. El accidente ha puesto en evidencia las vulnerabilidades en el sistema de seguridad del gobierno cubano. Aunque se había considerado que el presidente Díaz-Canel gozaba de una protección de máxima seguridad, el impacto de este accidente ha planteado interrogantes sobre la eficacia de las medidas preventivas que se toman alrededor de los altos funcionarios del gobierno. A pesar de que el vehículo presidencial era blindado, el hecho de que un automóvil haya logrado colisionar con él con tal fuerza ha dejado perplejos a muchos expertos en seguridad. Esto ha generado preocupaciones dentro de la comunidad internacional sobre la capacidad de las autoridades cubanas para garantizar la seguridad de sus líderes, especialmente en tiempos tan delicados como los que vive el país. En el ámbito interno, varios opositores políticos han señalado la falta de transparencia sobre los protocolos de seguridad y protección de los funcionarios del gobierno, lo que podría haber permitido que un ataque o sabotaje tuviera lugar. Esta situación ha reavivado las discusiones sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y la supuesta falta de garantías para la oposición política. Desde el gobierno, la respuesta ha sido clara: las investigaciones están en marcha, y se tomarán todas las medidas necesarias para aclarar este hecho. Sin embargo, la inquietud persiste y la población se pregunta si se están haciendo todo lo posible para evitar que otros actos de violencia o desestabilización puedan ocurrir en el futuro. En este contexto, algunos analistas aseguran que este incidente podría ser solo la punta del iceberg de una serie de tensiones internas que, hasta ahora, se mantenían ocultas. ¿Error humano o sabotaje planeado? Una de las preguntas más recurrentes que ha surgido a raíz del accidente es si este fue simplemente un error humano o si, por el contrario, fue un sabotaje meticulosamente planeado. La especulación se ha intensificado, especialmente porque el presidente Díaz-Canel viajaba acompañado de su equipo de seguridad, quienes se encargan de coordinar sus desplazamientos y protegerlo ante posibles amenazas. La pregunta clave es: ¿cómo es posible que un vehículo particular haya logrado impactar de manera tan violenta al automóvil presidencial sin que se dieran cuenta los encargados de su protección? El hecho de que el incidente ocurriera en una zona relativamente tranquila de Santiago de Cuba, lejos de los principales centros de atención de la ciudad, también ha alimentado las dudas. Algunos testigos afirman que vieron el vehículo presidencial maniobrar erráticamente antes del choque, lo que ha dado pie a teorías sobre la posibilidad de que haya sido un atentado planeado para dar la apariencia de un accidente. Sin embargo, las autoridades cubanas han descartado, por el momento, esta hipótesis, asegurando que se están tomando todas las medidas necesarias para esclarecer lo sucedido. Lo que sí está claro es que el accidente ha abierto un abanico de preguntas que, de no ser aclaradas, podrían generar un gran descontento entre la población cubana. La falta de transparencia en los primeros reportes y el hermetismo que rodea el estado de salud del presidente contribuyen a una atmósfera de incertidumbre y especulación. Mientras tanto, la investigación sigue su curso y, en paralelo, las tensiones políticas en Cuba aumentan. La condición de Díaz-Canel sigue siendo un misterio. Hasta el momento, las autoridades cubanas no han revelado detalles específicos sobre la condición médica de Miguel Díaz-Canel. Los informes oficiales solo mencionan que el presidente fue trasladado rápidamente a un hospital, pero no se ha confirmado si sufrió heridas graves o si se encuentra fuera de peligro. Esta falta de información precisa ha generado más preguntas que respuestas, y las especulaciones sobre su estado de salud continúan. ¿Está Díaz-Canel en peligro? ¿O el gobierno cubano está manejando la situación con más cautela de lo habitual para evitar el pánico? En medio de esta incertidumbre, los rumores se multiplican. Algunos hablan de que el presidente se encuentra en estado crítico, mientras que otros aseguran que su vida no corre peligro. Lo que parece claro es que, si el accidente fue tan grave como afirman las primeras versiones, las autoridades están intentando manejar la situación con la mayor discreción posible. Los funcionarios cubanos han instado a la calma y piden que se eviten los rumores que podrían desestabilizar aún más la situación política y social del país. Lo cierto es que el destino del presidente es ahora un tema central en Cuba y en el ámbito internacional. Las redes sociales están llenas de mensajes de apoyo y solidaridad, mientras que otros exigen transparencia y respuestas claras sobre lo ocurrido. La situación se mantiene tensa, y el gobierno cubano está bajo una presión cada vez mayor para esclarecer la verdad detrás de este misterioso accidente. ¿Un nuevo capítulo en la historia de la Revolución cubana? El accidente de Díaz-Canel no es solo un hecho aislado, sino que podría marcar un antes y un después en la historia reciente de Cuba. Este incidente podría ser el reflejo de un momento de crisis que atraviesa el gobierno cubano, un gobierno que ha enfrentado crecientes presiones tanto internas como externas.
Las protestas de julio de 2021, la crisis económica y los desafíos políticos parecen haber encajado en un escenario de tensión que hoy se ve reflejado en este dramático suceso. En los círculos más cercanos al gobierno, se especula que este evento podría ser una señal de la desestabilización que enfrenta el régimen cubano. La posibilidad de un atentado es, para muchos, una representación de la fragmentación interna que atraviesa el sistema político cubano. No solo los opositores, sino también figuras dentro del gobierno han comenzado a cuestionar los pasos que se han tomado para garantizar la estabilidad del país. Si se confirma que se trató de un intento de atentado, este hecho podría marcar el comienzo de una nueva etapa de confrontaciones políticas en Cuba. Este incidente podría ser solo la punta del iceberg de un proceso mucho más amplio de desestabilización política. Con los ojos del mundo puestos en Cuba, es probable que este suceso sea solo el comienzo de una serie de cambios profundos en la estructura del poder dentro de la isla. ¿Estamos ante una nueva etapa en la revolución cubana o simplemente ante un hecho aislado que quedará en la memoria de los cubanos? La respuesta a esa pregunta aún está por llegar. La respuesta del gobierno cubano. Tras el accidente, el gobierno cubano ha mantenido un perfil bajo, asegurando que se están tomando todas las medidas necesarias para esclarecer el suceso. Sin embargo, algunos analistas señalan que la respuesta oficial ha sido demasiado cautelosa. La falta de detalles sobre las circunstancias del accidente ha dejado espacio para la especulación, y muchos temen que el gobierno esté intentando ocultar información sensible. Algunos opositores ya han comenzado a interpretar este hermetismo como un intento de desviar la atención sobre lo que podría haber sido un acto de sabotaje interno. A pesar de los esfuerzos por mantener el control de la narrativa, la tensión es palpable tanto en las calles de Cuba como en los medios de comunicación internacionales. Los ciudadanos cubanos están ansiosos por obtener respuestas claras y rápidas sobre el estado de salud del presidente y las verdaderas causas del accidente. Sin embargo, las autoridades insisten en que la investigación está en curso y que, por el momento, no hay evidencia concluyente de un atentado. La pregunta que queda en el aire es si el gobierno logrará controlar esta situación de manera efectiva o si, por el contrario, la incertidumbre generada por el accidente se transformará en un nuevo caldo de cultivo para el descontento y las protestas sociales. Solo el tiempo dirá si esta crisis se resuelve rápidamente o si desencadenará un cambio más profundo en el panorama político cubano. La dimensión internacional del suceso. La noticia del accidente de Díaz-Canel no solo ha dejado a los cubanos preocupados, sino que ha provocado una ola de reacciones en la comunidad internacional. Desde la Casa Blanca hasta el Parlamento Europeo, líderes de todo el mundo han expresado su preocupación por lo sucedido y han enviado mensajes de solidaridad a Cuba. Aunque la mayoría de estos mensajes se han centrado en la salud del presidente y el deseo de su pronta recuperación, también se ha mencionado la necesidad de una investigación transparente para esclarecer las causas del accidente. Este evento también ha puesto nuevamente sobre la mesa la situación de los derechos humanos en Cuba. Organizaciones internacionales han señalado que, independientemente de si el incidente fue un accidente o un atentado, la crisis interna en Cuba sigue siendo una preocupación global. La incertidumbre política que atraviesa la isla podría tener repercusiones más allá de sus fronteras, y algunos países temen que este suceso pueda desencadenar una nueva ola de inestabilidad en la región. Además, este incidente podría generar nuevas presiones internacionales sobre el gobierno cubano para que abra el sistema político y permita una mayor participación democrática. La respuesta del régimen cubano a este accidente podría ser determinante para el futuro de sus relaciones exteriores y su posición en el escenario global. ¿Qué implica este suceso para la sociedad cubana? En Cuba, el accidente de Díaz-Canel ha abierto un profundo debate sobre el estado actual de la sociedad y la política del país. La incertidumbre que rodea a este suceso refleja un malestar generalizado que muchos cubanos sienten desde hace años, una sensación de que algo no está funcionando dentro del sistema. La gente está empezando a cuestionar las estructuras de poder que gobiernan la isla y la falta de canales para expresar sus inconformidades. Este evento podría ser el catalizador de un cambio social en Cuba, especialmente si se confirma que hubo intenciones maliciosas detrás del accidente. Si la población comienza a ver este incidente como parte de una conspiración más amplia, podría generar un terreno fértil para nuevas protestas y un clima de desobediencia civil. Los cubanos se enfrentan a una paradoja. Por un lado, desean la estabilidad, pero, por otro, se sienten atrapados en un sistema que no les permite avanzar. Este suceso podría convertirse en un punto de inflexión para una generación que busca cambios reales en la política cubana. Sin embargo, también es posible que el régimen logre superar este momento de crisis y siga adelante con su plan de reformas y ajuste. Lo que está claro es que este accidente ha dejado una marca indeleble en la historia reciente de Cuba, y su impacto podría sentirse durante mucho tiempo.
Los desafíos para el gobierno cubano en los próximos meses. Este accidente ha dejado claro que el gobierno cubano enfrenta desafíos internos y externos que podrían marcar su futuro político. La combinación de crisis económicas, protestas sociales y ahora este incidente pone al régimen en una posición precaria. Si se confirma que el accidente fue un intento de atentado, el gobierno tendrá que lidiar con la presión internacional y la creciente desconfianza interna. Los próximos meses serán cruciales para la estabilidad del país. El reto para Díaz-Canel y su gobierno será cómo manejar la situación sin que se profundice la crisis política. Si el gobierno logra calmar las tensiones internas y proporcionar respuestas claras, podría mantenerse en el poder, pero si la incertidumbre persiste, el descontento podría convertirse en un movimiento masivo. Los analistas políticos aseguran que este es un momento decisivo para el futuro de la revolución cubana. Capítulo 12. Reflexión final sobre un incidente inesperado. La noticia del accidente de Miguel Díaz-Canel no solo es una tragedia personal para el presidente cubano, sino también un símbolo de las tensiones que viven actualmente las estructuras de poder en Cuba. Si bien las primeras investigaciones no han arrojado conclusiones definitivas, este incidente ha dejado claro que la situación política en la isla está más volátil que nunca. Sin importar las causas detrás del accidente, lo que es innegable es que este evento ha sacudido la conciencia colectiva de Cuba y ha abierto un capítulo incierto para su futuro. La clave ahora será cómo el gobierno cubano maneja esta crisis, no solo a nivel político sino también social. ¿Serán capaces de recuperar la confianza de su pueblo o este accidente será el inicio de un proceso más profundo de cambio en la isla? Las respuestas, como siempre en la política, son inciertas, pero lo que está claro es que la historia de Cuba está lejos de terminar. Estaremos atentos a los desarrollos y, como siempre, les mantendremos informados con las últimas actualizaciones. Este inesperado suceso ha dejado muchas preguntas sin respuesta. A pesar de las declaraciones oficiales que afirman que la investigación sigue en marcha, los detalles concretos sobre el accidente de Miguel Díaz-Canel y su estado de salud siguen siendo un misterio. Las teorías sobre un posible atentado siguen circulando, alimentadas por la incertidumbre que rodea al hecho y la falta de transparencia por parte de las autoridades cubanas. Lo cierto es que este evento no solo ha conmocionado a Cuba, sino que ha puesto a todo el mundo atento a la evolución de los hechos. ¿Es este el inicio de una nueva etapa de tensiones políticas dentro de Cuba o simplemente se trata de un accidente desafortunado? Solo el tiempo dirá. La situación sigue siendo incierta, y los cubanos, al igual que el resto del mundo, esperan respuestas claras. Mientras tanto, la presión sobre el gobierno cubano aumenta, con miles de ciudadanos pidiendo mayor transparencia y un manejo más abierto de la situación. Este accidente podría ser solo la punta de un iceberg mucho más grande, con implicaciones que podrían transformar el futuro de la isla y la política en la región. La comunidad internacional sigue de cerca, ansiosa por ver cómo el régimen cubano gestionará esta crisis y cómo afectará al equilibrio de poder interno. Es crucial estar bien informados en momentos como estos, ya que los cambios políticos en Cuba pueden repercutir de manera directa en la situación social, económica y diplomática no solo de la isla, sino de todo el Caribe y América Latina. Por eso, te invitamos a que te mantengas al tanto de todos los nuevos desarrollos sobre este asunto y más. Si quieres seguir recibiendo toda la información más relevante sobre este suceso y otros temas de interés, no olvides suscribirte a nuestro canal. Hazlo ahora. Al suscribirte, podrás recibir todas nuestras actualizaciones de manera inmediata. Además, si te ha sorprendido esta noticia, te pedimos que compartas este video con tus amigos, familiares y en tus redes sociales para que más personas estén informadas sobre lo que está sucediendo en Cuba. Deja tu comentario aquí abajo contándonos qué opinas de este accidente y qué crees que está sucediendo realmente. Queremos saber tu punto de vista. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. No te lo pierdas.